Estimados estudiantes, buenos días. Bueno, el 15 de noviembre iniciamos nuestro tercer y último encuentro de webconferencia de nuestro curso Empresas Asociativas en el contexto local y global. Esta tarea que tenemos, que es la cuarta ya que hace parte de nuestro momento intermedio, está para entregar el 24 de noviembre. Entonces estamos ya a 9 días de la entrega. Complace revisar esos foros y darme cuenta que ustedes están trabajando de manera juiciosa y que están entregando aportes significativos y cada uno de los integrantes de los equipos. Sí, en esta oportunidad ustedes están desarrollando todo el tema de acciones para el cumplimiento de, de los objetivos. Están revisando temas de cooperación, ¿sí? Para el desarrollo del proyecto. Son, creo que 6 anexos que tienen que diligenciar, pero 3 que son los fuertes y los que más nos atañen al desarrollo de nuestro proyecto. Recuerden ustedes que en esta actividad venimos trabajando desde la segunda fase con el mismo proyecto, ¿cierto? Entonces, es básicamente ir puliendo todo lo que hemos venido haciendo en el desarrollo del curso. Eligieron ustedes un proyecto, cada uno propuso uno, de esos que ustedes propusieron, decidieron quedarse solo con uno y en ese es el en el que estamos o hemos venido trabajando. Todos los proyectos que han presentado son muy interesantes. Algunos tienen un poco más de experiencia en el desarrollo de estos procesos, otros no tanto, pero me doy cuenta que están aprendiendo y que les está gustando mucho em, las actividades que se plantearon en el curso. La otra semana vamos a tener nosotros un encuentro para ya finiquitar temas de la tarea. Creo que lo voy a dejar para el miércoles porque hemos estado un poquito ocupados con actividades de la universidad, entonces estamos con acreditación y certificación, hemos estado un poco ocupados. Entonces, recordarles que en esta oportunidad lo que nosotros vamos a trabajar en este encuentro son temas conceptuales. Ustedes ya saben que nosotros estamos trabajando la metodología del marco lógico y esa metodología que ustedes han venido desarrollando con su proyecto, con el desarrollo de su proyecto social solidario, corresponde a la metodología del marco lógico. Entonces, esa metodología del marco lógico es la que los lleva a desarrollar todos esos anexos que ustedes están trabajando, que hacen parte del árbol objetivo, del árbol problema. Digamos que la matriz al final lo que quiere es interrelacionar cada una de estos ejercicios que ustedes están trabajando, ¿sí? Nosotros iniciamos el desarrollo de nuestro proyecto identificando la problemática, ¿cierto? Ya nosotros, en esta fase en la que nos encontramos, estamos revisando básicamente las actividades que nos van a llevar a cumplir esos objetivos que nos planteamos y a solucionar esa problemática que nosotros planteamos, ¿sí? Entonces, en esta fase, ustedes lo que están haciendo es básicamente orientar esas actividades para que les brinden resultados, ¿cierto? Lograr resultados específicos del proyecto. Eh, bueno, recuerdo el proyecto de la mesa de LGTBIQ+, recuerdo proyectos mm, de campañas para recolección de residuos, porque hay una empresa, otra empresa que es una asociación productora que quiere ampliar, digamos que mercados. Entonces, en esta fase que estamos trabajando nosotros, ustedes ya están acá orientando esos resultados, ¿cierto? Unas recomendaciones que yo les hice en la fase anterior estaban centradas en torno a las actividades, ¿cierto?
eh, que fueran actividades que ustedes pudieran desarrollar en tiempos, digamos que lógicos, que no se fueran a extender en esos tiempos, pero que tampoco fueran ustedes a dejarme tiempos muy cortos para el desarrollo de las actividades. ¿Sí? Entonces, acá en esta fase ustedes ya tienen clara la actividad. ¿Sí? Ahorita ustedes van a empezar a ver o a revisar eh, cuáles son esas herramientas o esas necesidades que requieren ustedes para el desarrollo de sus actividades, cuáles son esos elementos, cuáles son esos requerimientos que ustedes eh, necesitan para desarrollar la actividad. Cuando ustedes planean estas actividades, eh, si bien todas son importantes para el desarrollo del proyecto, hay unas que, digamos, tienen más relevancia y generan una jerarquía en esa matriz del marco lógico que ustedes están trabajando. Entonces, hay, digamos, actividades que si no se hacen, el proyecto no tendría sentido, ¿cierto? Hay unas que de pronto las podemos obviar por temas de tiempo, cuando no nos dan los tiempos, pero hay otras que sí o sí hay que hacerlas. Sí, entonces acá, en esta actividad, ustedes ya están haciendo esa planificación de sus actividades, jerarquizando sus actividades, revisando qué es lo que necesitan. Y una parte muy importante que ustedes están analizando también acá en esta fase son los actores. O sea, o sea, quiénes participan en la solución de esa problemática que ustedes plantearon. ¿Y quiénes son esos aliados que ustedes están vinculando al desarrollo del proyecto? ¿Cómo hacen ustedes para analizar esos involucrados? ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifican ustedes un involucrado o un aliado en el desarrollo del proyecto? Básicamente, hay que analizar esa necesidad. ¿Sí? Esa necesidad, ¿a quién está afectando? ¿Sí? ¿Quiénes son? Por ejemplo, en el caso de, en el caso de contaminación que hay en una vereda, la necesidad de generar esta campaña ecológica, pues digamos que afecta a la comunidad, afecta al municipio y afecta a la empresa. Entonces, ¿cuáles serán esos aliados que yo necesito? Pues van a estar dentro de esas tres comunidades que les nombré. Entonces, va a haber gente del municipio, ¿sí? Digamos, comunidad en general, va a estar seguramente alguna dependencia de la alcaldía y algún representante de las empresas que estén allí, pues contaminando el medio ambiente, ¿sí? Entonces, eso es, digamos que cuando tenemos esos aliados y se hace todas las actividades para la solución de la problemática, básicamente lo que busca cada uno es que ese desarrollo del proyecto lo beneficie a cada uno. Entonces, así como ustedes, los que formulan el proyecto, benefician a la comunidad, si la alcaldía se involucra con este ejercicio, también se ve beneficiada y las empresas también serían beneficiadas. Entonces, cuando ustedes estén revisando el tema de los involucrados o de los aliados, es importante que identifiquen que todos van a tener beneficio real, que todos se van a ver beneficiados con el desarrollo del proyecto y con la solución de esa problemática. Si nosotros no podemos involucrar en este tipo de ejercicios eh, aliados que no les interese, que puede ser muy importante a nivel nacional, pero que no van a tener una participación activa en el desarrollo de los procesos, de las actividades que tiene establecido el proyecto. Entonces, revisen muy bien esos aliados que ustedes están vinculando acá. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para, digamos, revisar ese o analizar esas partes interesadas? Lo primero que deben hacer ustedes es, pues, reconocer que a la otra parte tiene un interés, ¿sí? En detectar las capacidades que tiene el aliado, prever las resistencias que se puedan llegar a dar
y asegurar una participación. En el caso de reconocer los intereses, es importante que identifiquen las necesidades y deseos de las partes involucradas. En el caso de detectar capacidades, deben evaluar las habilidades y recursos de las partes interesadas. Entonces, como es un beneficio mutuo, cada parte interesada, cada aliado debe ofrecerle al proyecto algo que apoye la solución de esa problemática. No pueden ustedes, o no les aconsejo que ustedes involucren aliados que no hagan nada, ¿sí? Por más fama que tengan o por más buen nombre que tengan. Deben ustedes revisar en esos aliados que identifiquen, anticipar las posibles oposiciones o colaboraciones, porque puede que hayan aliados que ustedes hayan revisado, pero que no estén dispuestos a colaborar. Entonces deben ustedes tener en este caso un plan B o un plan C, ¿sí? Y cuando ya tengan ustedes esos aliados identificados, es importante que aseguren la participación, que garanticen que las partes tienen toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto y que se comprometan con las actividades que ustedes les designen en, en el desarrollo del proyecto. Ujú. Estos involucrados pueden ser internos o externos o eh, influyentes, ¿sí? Entonces, digamos que en el caso que yo les explicaba, puede ser gente de la comunidad, ¿sí? Instituciones de ahí, de su misma región o de su mismo municipio, las alcaldías, las secretarías, alguna empresa, ¿no? Pueden haber involucrados externos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, ONGs, ¿sí? Que apoyan el desarrollo de este tipo de proyectos, o involucrados claves, por ejemplo, en este sentido podría ser una figura pública, ¿sí? Por ejemplo, ustedes reconocen que casi todos los cantantes apoyan el desarrollo de este tipo de proyectos sociales solidarios, ¿sí? Entonces, muchos cantantes como Shakira, Karol G, todos ellos tienen fundaciones, ¿sí? Y parte de los recursos que ellos generan están destinados para el apoyo de actividades sociales. Y entonces, digamos que esos involucrados son claves por el nombre y digamos que por el aporte económico que podrían brindarle a un proyecto social y solidario, ¿sí? Cuando ustedes ven, no sé, imagínense ustedes con, con los proyectos que están formulando ahorita, que uno de ellos sea un aliado, ¿sí? Que uno de ellos preste su imagen para generar una promoción de su proyecto, ¿cierto? Que eso garantiza casi que el éxito total del proyecto, así no pongan dinero, ¿sí? Eso llama mucho la atención. Entonces, en estos involucrados, em, importante tener identificados claramente quiénes nos pueden apoyar con el desarrollo del ejercicio y que se comprometan, ¿sí? Eh, También identifiquen, por ejemplo, porque puede ser una, mm, una figura pública, pero hay figuras públicas que no generan empatía en todas las comunidades, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, que es un poco más específico, el proyecto que están trabajando los compañeros sobre la mesa de LGTBIQ+, mm, digamos que esta comunidad tiene un poco más de resistencia, ¿cierto? Seguramente conseguir un icono de ellos, si bien es icono para esta minoría, no lo va a hacer para el resto de involucrados. Entonces, ustedes deben percibir qué problemas o qué dificultades pueden enfrentar ustedes con los actores involucrados, ¿sí? ¿Qué motiva a esos actores a participar en el desarrollo del
del proceso, del proyecto. ¿Qué capacidades tiene el actor? ¿Qué puede aportar, cuánto puede aportar y cómo lo va a hacer? Y el nivel de influencia. Hay unos aliados que son más fuertes que otros, unos que trabajan más que otros, pero unos que aportan financieramente. Entonces ustedes deben revisar si en el desarrollo de esos proyectos que ustedes están formulando necesitan involucrados que apalanquen financieramente su proyecto o eh, que puedan, digamos que, promocionar la actividad que ustedes están realizando. Y para que tengan presente acá qué tipo de eh, aliados es que ustedes van a traer. Si ustedes logran tener aliados internacionales, es mucho mejor. Digamos que le daría mucho más peso eh, al evaluador del proyecto para beneficiarlo con recursos. ¿Sí? La identificación clara del problema conduce a soluciones efectivas y colaboración. ¿Sí? Si ustedes tienen claramente definido el problema o la problemática que quieren resolver, es más fácil buscar quién me ayude a solucionarla. Es más fácil buscar los aliados que van a trabajar conmigo. ¿Sí? Tengan presente en esta fase que ustedes formularon la problemática, que digamos que estas problemáticas generan efectos negativos en las comunidades. Y lo que ustedes buscan con el desarrollo del proyecto es básicamente darle solución. Entonces, lo que ustedes buscan es darle solución a esta problemática. ¿Sí? ¿Cómo le dan solución? La idea es que ustedes atraigan colaboradores y que no lo hagan solo porque el trabajo en equipo da mejores resultados. Por eso, por ejemplo, acá en la universidad, y es el ejercicio que ustedes están desarrollando hoy, em, los enfrentan al trabajo en equipo. ¿Sí? Muchos de nosotros, yo me acuso por ello, consideramos que es mejor trabajar de manera individual, ¿sí? Yo respondo por lo que hago, yo trabajo a mis tiempos, a mis ritmos, pero cuando tú llegas a un entorno laboral, te enfrentas a equipos de trabajo. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes desde la academia empiecen a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Y aquí en el tema de desarrollo o de la formulación de proyectos sociales es sumamente importante atraer aliados y trabajar en equipo. Sé que no es fácil, pero este curso me ha sorprendido a mí en este tema porque tengo, no sé, como el 1% de los estudiantes que está trabajando individual. ¿Sí? Y eso me parece bonito que ustedes desde la tecnología o que sean las tecnologías las que den el ejemplo del trabajo en equipo y más un curso que promueve la economía solidaria. ¿Sí? Entonces, importante que ustedes destaquen eh, digamos que la, la atracción de aliados para el desarrollo de sus proyectos. Esta formulación del problema ustedes ya la hicieron, ¿sí? Sino que acabamos a hacer un recorderis porque eh, la siguiente fase ya es hacer todas las, digamos que pasar todos esos anexos que nosotros tenemos a texto, ¿sí? A texto. Vamos, ya nosotros tenemos que entregar el proyecto formulado. Entonces es la consolidación de lo que todo lo que hemos estado haciendo en este ejercicio. Yo estaba pensando, acá quiero hacer la sugerencia, pues debido a que ustedes, o sea, inició la actividad y llevan ustedes casi que 20 días trabajando porque han hecho aportes desde el tercer día que se abrió la actividad, no hacer el CIFAS en esta fase, porque digamos que las recomendaciones que yo he hecho en los aportes que ustedes están entregando no han sido, digamos, de mucho fondo, ¿sí? Han interpretado de manera clara, y eso que no había hecho la web, pero los formatos o los anexos son muy claros
en qué es lo que ustedes deben hacer en cada una de las actividades. Entonces estaba pensando yo en no hacer las IPAs en esta fase, sino hacerla en la última fase, que es cuando ustedes deben entregar el proyecto ya consolidado. ¿Sí? Como explicarles claramente qué deben hacer y cómo deben entregar, digamos, esa estructura. Entonces retomamos nosotros acá nuevamente el tema de la problemática. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes formularon esa problemática? Porque ya cuando me entreguen el, el proyecto consolidado, pues revisaré claramente que la problemática esté bien formulada. Entonces, describen ustedes la situación actual, que se enfoque en el presente, que digamos esa situación actual destaque un problema, que no, que pues, digamos que evitar juicios y que sea un solo problema y no que sea una colección de problemas. ¿Mm? Eh, o en este ejercicio que ustedes están haciendo o que han venido desarrollando a través del curso, han atravesado por diferentes etapas, ¿cierto? Ustedes, pues en la primera etapa, lo primero que hicieron fue enfrentarse a una revisión documental y posteriormente, digamos que fue la segunda fase, donde ustedes empiezan a dar una lluvia de ideas de posibles proyectos, empiezan a identificar ustedes cuáles son esos grupos focales con los que van a trabajar y la mayoría de ustedes, creo que todos los proyectos en el tipo de investigación que ustedes van a trabajar acá es observación directa. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes van a estar con la comunidad, que ustedes van a ir, que ustedes van a trabajar con ellos. Entonces, este ejercicio que ustedes están haciendo con la formulación de proyectos sociales tiene la particularidad de que la técnica de investigación es cualitativa. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos presencia en la comunidad, hay otra metodología que se llama investigación acción participativa, que es la IAP, y es cuando nosotros vamos a la comunidad, hacemos trabajo con ellos, hacemos talleres con ellos y entre la comunidad y los que están ejecutando el proyecto, trabajan para resolver esa problemática. Entonces, todos los proyectos sociales con que ustedes vayan a formular tienen una técnica de investigación cualitativa. Y es decir, ustedes van a describir lo que está ocurriendo en ese territorio. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes van a decir, profe, pero en esa técnica de investigación yo hice encuestas y eso hace parte de lo cuantitativo. Sí, sí, pero si ustedes observan las actividades que ustedes dejen para la parte cualitativa y las que ustedes designen para la parte cuantitativa, tiene un peso mucho más importante todo lo cualitativo que lo cuantitativo. Muchos investigadores en esta oportunidad asocian sus proyectos con una técnica de investigación mixta, ¿sí? Porque van a tener investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Pero generalmente los proyectos sociales tienen un tipo de investigación cualitativa. ¿Sí? Este tema de la problemática y cuáles son las causas y los efectos, recuerden ustedes que lo revisamos en la segunda fase. La segunda fase, nosotros cuando identificamos la problemática, revisamos cuáles eran esas causas de esa problemática y cuáles eran los efectos de esa problemática. ¿No? Cuando ustedes revisan la matriz del marco lógico, que es mucho más amplia, digamos que los anexos que se les han entregado a ustedes han sido como una división de esa matriz, ustedes logran ya evidenciar claramente cuáles son las causas que está debajo de ese problema. Y el problema no se genera solo, ¿sí? Sino qué es lo que qué provocó, qué fallo
para que, así como están en la gráfica acá, qué fue lo que falló para que explote, para que se generara esa problemática. Entonces, siempre que hay una problemática, hay unas causas. Y debajo de todo hay unas causas y unos efectos que generan esas causas. ¿Sí? Cuando hablamos del marco lógico y del árbol problema, ustedes revisaban que había causa uno, causa 2, causa 3, efecto uno, efecto 2, efecto 3 y todo estaba súper conectado. ¿Sí? Entonces, digamos que la importancia de la construcción efectiva del árbol problema es crucial, porque si ustedes no formulan bien la problemática, seguramente en la evaluación del proyecto les va a ir mal. ¿Sí? No es que entre más dramática sea la problemática, más va a apuntar mi proyecto, no. Digamos que la problemática no está relacionada con el drama ni, ni el pánico, pero sí digamos, en que la solución genere beneficio no solo, no para unos pocos, sino para una comunidad en general. Luego de que ustedes abordaron este árbol problema, se enfrentaron con el árbol objetivo, ¿cierto? Que era ya decir, digamos, qué es lo que nosotros nos proponemos hacer con este proyecto y con la solución de esa problemática. Entonces ahí ya revisaron ustedes eligieron uno de los proyectos que habían propuesto los compañeros, mm, digamos que por impacto prefirieron unos que otros, también por facilidad de desarrollo de actividades, unos se o votaron por unos proyectos y no por otros, aunque todos los que ustedes propusieron en, en el curso y en esa fase me parecieron sumamente interesantes. ¿Sí? Ya la elección quedó a merced de ustedes por temas de tiempos, de impacto y de pronto de las actividades que lograron ustedes desarrollar para la solución del problema. ¿Sí? Entonces, ustedes acá en este ejercicio se han enfrentado, sé que han sido muy juiciosos eh, con reunirse, con hacer las propuestas en foros. Yo intento revisarles claramente cada una de sus aportes, decirles cuál me parece más apropiado para el proyecto que están desarrollando. Si bien todos tienen muy buenas opciones, hay unas un poco más ajustadas, ¿sí? Por eso yo les sugiero esa, me parece más. A veces hacemos como un rompecabezas y cada uno tiene una ficha importante. Entonces, se han enfrentado ustedes a este trabajo colaborativo que lo han hecho de manera efectiva y eso me complace mucho. ¿Sí? Esta construcción de árbol objetivo, piensen ustedes que este árbol objetivo lo están trabajando en esta fase, ¿sí? En esta fase, ustedes están trabajando alternativas, entonces deben poner ahí lo que pusieron en su árbol objetivos y identificar las acciones para desarrollar esa alternativa de solución, ¿cierto? Em, Ahorita ustedes que se están enfrentando ya digamos, a involucrar muchas más partes en el desarrollo del proyecto, de no estar solos, ¿sí? Retoman ustedes un poco también esa problemática y esas causas y esos efectos que formulaban en la primera parte. Y entonces, aquí ustedes empiezan ya a definir la jerarquía de las actividades. O sea, cuáles son las primeras actividades que yo debo desarrollar para cumplir con ese objetivo general y con esos objetivos específicos, cuáles van después. ¿Sí? Seguramente si ustedes están haciendo una caracterización de alguna comunidad, lo primero que tienen que hacer son las encuestas. Y no pueden dejar ustedes las encuestas para el final, porque ya ustedes se han involucrado con la comunidad, ustedes ya han afectado ese, ese producto
Entonces, aquí ustedes jerarquizan las actividades, ustedes definen cuáles son las primeras actividades que van a hacer, cuáles, con cuáles van a continuar. Algunas, yo les decía anteriormente, algunas actividades por tiempos no las podemos ejecutar, pero seguramente son actividades que no afectan eh, los logros o los objetivos que se haya propuesto el proyecto, ¿cierto? Entonces habrán actividades con más peso que otras, habrán actividades que necesiten muchos más elementos, muchos más involucrados que otras que se pueden desarrollar de manera individual o con pocos elementos. Aquí en la base del árbol problemas ustedes ven una discusión participativa, ¿sí? Que hace referencia al diálogo y la colaboración. Importante en el desarrollo de estos proyectos sociales, el vínculo que ustedes tengan con la comunidad. ¿Sí? Nosotros siempre que llegamos a trabajar con comunidades, identificamos algunos liderazgos importantes y es con ellos con los que nosotros hacemos un primer ejercicio. ¿Sí? Pero cuando ustedes llegan a una comunidad que no los conoce, la comunidad siempre va a tener como una barrera con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Es identificar liderazgos y empezar a hacer un acercamiento con ellos para que sean ellos los que convoquen a la comunidad, porque la comunidad les cree, ellos tienen credibilidad y a través de estos liderazgos empezamos nosotros a acercar a la comunidad y a hacer que la comunidad crea en nosotros, ¿sí? Para que ya después nosotros solitos, cuando empecemos a convocar, la gente nos llegue, ¿sí? La gente nos crea. La primera parte del desarrollo de estos proyectos sociales es un poco compleja, precisamente por eso, porque los grupos, digamos que por temas de cultura, no todas las comunidades reaccionan igual mm, a estos equipos que llegan a desarrollar proyectos con ellos. Y hay comunidades un poco más tranquilas, más colaborativas, hay otras que son sumamente, ponen mucha barrera para acceder a ellos. Entonces, cuando ustedes estén ahí, por ejemplo, los compañeros que están desarrollando mm, el proyecto con la comunidad LGTBIQ+, si bien es cierto que es considerada una minoría, no son difíciles de abordar, pero sí es importante identificar los liderazgos, ¿sí? Porque ellos sí están, digamos, debido al rechazo que han enfrentado en la sociedad, son un poco, digamos que, precavidos. Y aquí ustedes sí tienen que revisar quiénes son esos liderazgos a los que ustedes van a abordar para atraer el resto de la comunidad y poder desarrollar el ejercicio con la mesa, ¿no? Que no es lo mismo abordar esta comunidad como abordarla como una comunidad rural con la que están trabajando otros compañeros, con los que están haciendo ejercicios de medioambientales en tema de recolección de residuos, ¿cierto? No es lo mismo. No es lo mismo trabajar no es lo mismo trabajar con gente de la ciudad, porque sé que uno están ubicados en ciudad, que trabajar con comunidades rurales, ¿sí? A veces las comunidades rurales son más fáciles de trabajar, son más accesibles a los procesos asociativos, digamos, todo el tema de talleres, ellos están un poco más prestos al trabajo social, ¿cierto? También por temas de cultura, ¿no? Ellos son un poco más solidarios que la gente que está en la ciudad. La gente de la ciudad es un poco más intranquila y más insegura y es así que difícil de abordar.
Entonces, revisen ustedes en estos aliados que tengan, quiénes son esos líderes con los que ustedes van a trabajar, esos líderes de las comunidades con las que ustedes ya, o el grupo focal que ustedes decidieron abordar, quiénes son esos liderazgos con los que ustedes van a trabajar de la mano. ¿Mm? Bueno, acá ustedes ya tienen absolutamente cuadrado su árbol problemas, ustedes ya determinaron causas, ya validaron involucrados. En el tema de causas y efectos, ahorita que ustedes ya están desarrollando todas las alternativas de solución, mm, deben identificar, digamos, esos efectos de primer y segundo nivel, ¿sí? ¿Cuáles, digamos, esos factores que influyen en las causas principales? ¿Cuáles son esos factores que contribuyen al problema? ¿Cuáles son esas consecuencias inmediatas del problema? Y las consecuencias a largo plazo si ustedes no logran resolver con el desarrollo de su proyecto esta problema. Digamos que les dije yo en sesiones anteriores que del problema depende casi todo, ¿sí? El evaluador del proyecto seguramente lo primero que revisa es cómo usted plantea esa pregunta para resolver ese problema. Cuando ustedes se enfrentan también o cuando se van a enfrentar a su tesis de grado en el pregrado, también digamos que esa pregunta es la más importante, ¿sí? O sea, ¿qué tanto beneficia a una comunidad lo que ustedes vayan a solucionar en ella? ¿Sí? ¿Qué tipo de problemáticas que ustedes identifican? Entonces, cuando ustedes desarrollan o cuando formulan este proyecto, ustedes lo que hacen es ir al futuro e imaginar ese futuro deseado para ese grupo focal o para esa comunidad. Entonces, seguramente nuestros compañeros, y repito los que más o menos tengo en la memoria, nuestros compañeros de la Asociación de Productores eh, visualizan a su asociación con muchos mercados, ¿cierto? Con sus asociados ya formados, ¿sí? Y con muchos mercados donde ellos puedan vender sus productos. Nuestros compañeros de la mesa visualizarán esta comunidad, esta minoría, eh, abordando muchos escenarios en la ciudad, eh, y liderando muchos procesos participativos dentro de la ciudad. Nuestros compañeros que están abordando la temática medioambiental, pues supongo que visualizarán su comunidad mucho más limpia, ¿sí? Sin contaminación. Y digamos que aquí ustedes ya están eh, haciendo proyecciones futuras, e identificando esas actividades que les van a permitir a ustedes ver el resultado como ustedes lo proyectaron, ¿sí? Acá en este ejercicio también ustedes están revisando el tema de recursos, ¿sí? Digamos, cuáles son esos recursos necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades. Aquí cuando hablamos de recursos, más allá de hablar de recursos económicos, porque si le ponemos un precio, es revisar si ustedes van a hacer talleres, si ustedes van a hacer conferencias, si ustedes van a entregar algún material didáctico, si van a hacer videos, si van a hacer podcast, para generar impacto en la población. ¿Y cuáles son esas estrategias efectivas que ustedes están definiendo para realizar esas actividades? ¿Sí? Ustedes deben tener claro cuáles son esos recursos que van a, a utilizar para el desarrollo de las actividades. Seguramente les pondrán un precio, creo que ustedes tienen por ahí un anexo donde les hablan de la cantidad de ese recurso
y un precio, le ponen un precio a ese recurso. Cuando ustedes se enfrentaron al árbol objetivo, que también lo hicimos en la fase anterior, esto sí lo hicimos en la fase anterior, ustedes ya, eso negativo que hicieron en la primera fase o en la segunda, porque llevamos en la cuarta, la segunda fase, que propusieron la problemática, que era algo negativo, en la tercera fase ustedes lo convierten en positivo, ¿sí? En esta fase ustedes pues confirman que haya una alineación entre objetivos y validaron los actores que van a trabajar en este proyecto. Lo que pretenden ustedes con el desarrollo de su proyecto es sin duda lograr un cambio significativo en los grupos que ustedes decidieron trabajar, ¿sí? Definir un objetivo que sea alcanzable, asegurar que el objetivo impulse una transformación significativa, implementar métricas que también ustedes la trabajaron, que creo que fue una de las observaciones más vistas en la fase anterior, que fue el tema del cronograma y estas métricas. Acá ustedes creo que también se enfrentan a métricas para evaluar qué tanto se ha cumplido ese objetivo, ¿cierto? O sea, ¿cómo hacen ustedes para medir que sí estoy logrando lo que yo me planteé con el desarrollo del proyecto? ¿Cómo mido yo que sí definitivamente esa problemática se está resolviendo o se está reduciendo? ¿Sí? Ese compromiso continuo de los actores de trabajar en pro de lo que ustedes visualizaron con la solución de la problemática. Las estrategias de solución que ustedes plantean en esta etapa también están todas enfocadas al logro de los objetivos, ¿sí? Digamos que ustedes como formuladores de proyectos tienen herramientas en esta oportunidad que nosotros no teníamos hace 10 15 años que venimos formulando proyectos sociales, ¿sí? Digamos que en temas de tecnología nosotros no contábamos en esa época, no habían podcast, digamos que todo el tema visual era un poco más limitado, entonces casi que todo el tema de promoción de los proyectos lo hacíamos nosotros con impresiones físicas, ¿sí? Entonces era pegar el afiche, poner el afiche, entregar el folleto. Entonces todo el tema de promoción era con papel físico eh, y era un poco más limitado, ¿cierto? Llegaba menos gente, que no podíamos nosotros tampoco imprimir la cantidad de afiches y de folletos. Ahora ustedes están en esta era tecnológica, pues tienen la ventaja de las redes sociales, de todas estas herramientas de inteligencia artificial que les permiten hacer todas estas promociones digitales que llegan o sea, tienen un alcance monumental. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes en el desarrollo de este ejercicio de su proyecto tengan en cuenta estos enfoques innovadores para llegar a las comunidades. Si no se queden ustedes con los talleres normales, o sea, con lo que siempre hemos venido haciendo nosotros los que llevamos mucho tiempo trabajando en formulación de proyectos, sino que ustedes logren ese toque innovador en sus proyectos. Entonces, todo lo que sea con temas digitales, eso pega muchísimo ahorita. Y a la gente eso le atrae. La gente ya no le atrae coger un folleto y leerlo. Eso no. Yo les sugiero que por ese lado no se van. Revisen ustedes estrategias viables que tengan gran impacto. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes en este ejercicio que están desarrollando, están evaluando si la estrategia es factible con los recursos que tienen. También deben revisar ustedes cuál es ese grupo focal con el que están trabajando, dónde están ubicados. Si es un grupo rural, seguramente el tema digital para ustedes no va a ser tan importante, porque sabemos que pues en Colombia
la conectividad rural es precaria. Digamos que el sector rural de Colombia está poco conectado. Entonces aquí creo que la estrategia de innovación tecnológica no les va a servir. Entonces deberían revisar cuál sí les sirve. Revisen que la estrategia tenga impacto, ¿sí? Que tenga impacto en la comunidad en la que ustedes están trabajando. Revisen los efectos sociales, económicos y ambientales de esa estrategia que ustedes van a, a desarrollar. Procuren no implementar estrategias que vayan en contra del medio ambiente. Recuerden ustedes que, y es un ejercicio que les voy a dejar de tarea, todos sus proyectos deben estar alineados y orientados a un objetivo de desarrollo sostenible. ¿Mm? Identifiquen ustedes, es una tarea y voy a ver cuántos ven la web. em, de los 17 objetivos, ¿a cuál apunta el desarrollo de su proyecto? ¿A cuál apunta? Sí, de esos 17, ¿a cuál apunta? Revisen los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En las citas de la próxima semana les voy a preguntar seguramente cuál, cuál es el objetivo que ustedes identificaron al que apunta el desarrollo de su proyecto. ¿Sí? No sé, hambre cero, bueno, hay vidas submarinas. Bueno, son 17, no los tengo todos en mente. Pero sí es importante que ustedes alineen todos esos proyectos, estén alineados o identifiquen uno de esos objetivos de desarrollo sostenible con los cuales ustedes apunten a eh, resolver o apoyen la Agenda 2030 de estos objetivos. ¿Mm? Venimos nosotros ya a hablar de la evaluación de alternativas, que es básicamente revisar los procesos y opciones para tomar decisiones, ¿sí? Esas alternativas de solución que ustedes plantearon, ¿qué tanta capacidad tienen de lograr los resultados deseados de manera efectiva? ¿Sí? ¿Cuál es esa relación costo-beneficio de esa alternativa? ¿Sí? ¿Esta alternativa se mantiene en largo plazo? ¿Mantiene resultados a largo plazo? ¿Qué relevancia hay entre la aceptación por parte de los interesados? Volvemos acá al tema ambiental, ¿sí? Que, que, que sea factible en términos sociales y ambientales, ¿sí? Que esa alternativa no vaya a impactar sobre todo el medio ambiente. Cuando ustedes van o cuando entregan ustedes estos proyectos y pasan a proceso de evaluación, digamos que estas son las variables que revisa un evaluador, ¿sí? ¿Qué tanto impacto tiene el proyecto y qué tanta complejidad tiene? ¿Mm? Eh, ¿Qué tanta comunidad se va a ver beneficiada con este proyecto? ¿Quiénes son esos aliados? ¿Cuántos aliados tengo? ¿Quiénes son? ¿Cuánto cuesta ese proyecto? ¿Y cuáles son las actividades que ustedes consideran prioritarias para abordar la solución de la problemática que plantear? ¿Y cuál es la alternativa que ustedes deben seleccionar en este caso? Entonces, asegurarse que la alternativa aborde el problema principal. No se vayan a desviar porque resulta uno así trabajando así, este se va, se va, se va, se va. Resulta haciendo cosas que no aportan a lograr el objetivo principal. ¿Mm? Apoyo de los involucrados, aumentar la probabilidad, eh, digamos que entre más involucrados hayan en el proyecto, aumenta la probabilidad de éxito. Eh, que haya, digamos, recursos disponibles para la ejecución del proyecto, garantiza que la alternativa puede implementarse con esos recursos y que esta alternativa sea coherente con los objetivos que se plantearon, con el objetivo general, sobre todo con el objetivo general que se planteó. Entonces, aquí está la jerarquía básica en el ejercicio
formulación de proyectos, de abajo hacia arriba, actividades, componentes, propósito y fin. ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir con este fin que me propuse? ¿Mm? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué necesito? ¿Para qué lo hago? ¿Y qué es lo que quiero? ¿Sí? Estas actividades son sumamente importantes. Creo que aquí les estoy haciendo muchas observaciones en torno a las actividades que me están planteando o a las alternativas que me están planteando. Seguramente sí, nuestro árbol objetivo venía un poco, un poco flojito. Aquí les estoy reforzando que hay que revisar esa alternativa, seguramente, porque no nos quedó tan bien en la fase anterior. ¿Mm? La matriz del marco lógico tiene unos componentes, ¿sí? Digamos que lo que revisamos nosotros básicamente es, y lo que ustedes van a hacer en la siguiente fase es describir el proyecto, ¿sí? Revisar cuáles son esas métricas que ustedes eligieron para medir el progreso del proyecto, ¿sí? Cuáles son esos medios de verificación por los cuales nosotros podemos confirmar que estos indicadores sí se están cumpliendo y cuáles son esas externalidades que podrían afectar el éxito del proyecto. Entonces recuerden ustedes que aquí nosotros en todos los proyectos de investigación, proyectos sociales, proyectos productivos, em, estamos expuestos a externalidades. ¿Qué son externalidades? Son cosas que nosotros no consideramos que puedan pasar, pero que sí pasan, afectan el proyecto. ¿Mm? Si ustedes, por ejemplo, se devuelven a 2019, creo que ningún economista, ningún pensador, ningún analítico se imaginó que llegara un virus como el COVID-19 que nos llevara a nosotros a una pandemia de casi 2 años, ¿cierto? Entonces, eso es una externalidad. Esa externalidad llevó a la quiebra muchos sectores económicos, ¿sí? Muchos sectores económicos, así como otros, digamos, que se fortalecieron o surgieron en la pandemia, la mayoría, eh, pues, tuvo una caída sumamente fuerte. Si ustedes observan todos los datos económicos de 2019-2020, bajaron una cosa brutal. Por eso nosotros los analistas financieros, nosotros no tenemos en cuenta casi 2019-2020, ni 2021, porque 2021-2022 empieza a ser como, como la recuperación económica. Entonces son datos o sea, y son datos sumamente bruscos desde 2019 a 2022. La caída de la producción económica a nivel internacional se muestra en el 2019 una caída tremenda y pues en el 2022 se dispara. Pero es importante tener en cuenta la externalidad de la pandemia COVID-19 que se dio y que por eso generó todo lo que generó. Pues cuando ustedes están implementando, formulando este tipo de proyectos, deben tener en cuenta estos factores externos que pueden afectar el proyecto. No sé, si ustedes están hablando en temas productivos, deben tener en cuenta factores externos como el clima, deben tener en cuenta manos criminales en ese tema de producción. A nosotros como investigadores nos pasó en uno de los proyectos que estábamos nosotros realizando con unos profes de la universidad. Nunca calculamos manos criminales en el desarrollo de nuestro proyecto, y resulta que empezamos a ver una mortalidad rara en unos peces y eso impidió que nuestro proyecto pues se desarrollara de manera como nosotros lo habíamos visualizado. Nosotros para un tiempo de 6 meses calculábamos nosotros que los peces ya tendrían un tamaño y un peso y empezamos a ver que los peces no duraban más de 2 meses, se morían y se morían, revisábamos agua, revisábamos todos los factores. Cuando después nos dimos cuenta con un análisis de agua es que
el agua estaba siendo envenenada. Entonces, habían manos criminales que no dejaron que el proyecto se desarrollara de la manera como nosotros lo planteamos. Esa es una externalidad que afectó fuertemente el ejercicio que nosotros estábamos haciendo con los profes. Entonces, esas externalidades ustedes deben tenerlas en cuenta también, ¿sí? Importante también que tengan ustedes en cuenta que los beneficios que traiga esta solución de esa problemática que ustedes plantearon, no dependa solo del proyecto, ¿sí? Que no dependa solo del proyecto, que hayan beneficios, que los beneficios sean a largo plazo y que el cambio de esos grupos focales sea de alto nivel, ¿sí? ¿Cómo miden ustedes que mm, el proyecto tuvo éxito? Básicamente por las estrategias o la efectividad de las estrategias que ustedes implementen, ¿sí? Cuando ustedes vean que esos resultados eh, inmediatos del proyecto generan cambios en la comunidad, ahí ustedes van a determinar que sí se logró los objetivos y metas que se propusieron. Uno empieza a trabajar con comunidad y ya al mes empieza uno a observar cambios, ¿sí? Ya uno dice sí, vale la pena, o puede uno decir no, no, no era lo que esperábamos, no era lo que queríamos, no dieron los resultados que nosotros trabajamos. Cuando hablamos de productos del proyecto, son esos entregables que ustedes, con estos entregables, perdónenme 5 minutos que me fui, em, digamos que eso también ustedes lo fijan en la formulación del proyecto y es esos resultados tangibles, a qué se comprometieron ustedes cuando formularon el proyecto. Entonces, no sé, yo me comprometo, por ejemplo, nosotros nos comprometimos a entregar una producción de peces con determinado tamaño y determinado peso, ¿sí? Ustedes, no sé, se comprometen a entregar la comunidad sin residuos contaminantes. Otros se comprometen a tener o aperturar mercados para la asociación, ¿sí? Hay productos que son tangibles y otros que son intangibles. Sí, intangibles, por ejemplo, la apertura de mercado. Tangibles, algo que ustedes puedan, por ejemplo, que yo me comprometí a entregar una cartilla, ¿sí? Para la producción de, de trucha. Eso es un resultado tangible. Hay otros entregables que no son tangibles. Yo me comprometí a entregar un informe económico del proyecto. Ese es un producto tangible. ¿Sí? ¿Cómo este tipo de productos contribuyen al propósito del proyecto? ¿Y cómo ayudan a alcanzar los objetivos y metas del proyecto? Puede que uno de los productos que ustedes se hayan comprometido sea un podcast, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, los que están haciendo temas de medioambientales pueden implementar em, mensajes o, no sé, promociones a través de estas plataformas digitales eh, que les sea más fácil acceder a los beneficiarios del proyecto, que no sea, digamos, en la época, nosotros hace muchos años, pues nos tocaba a través de perifoneo, ¿cierto? Todavía se da, pero ya es muy raro. O sea, ya la tecnología ha avanzado tanto que ustedes están a un clic de una promoción. Entonces, digamos, ¿cómo contribuye este tipo de productos em, al, al lograr los objetivos y metas del proyecto? ¿Sí? Entonces, si ustedes se comprometieron a las capacitaciones, muchos de ustedes tienen por ahí en sus entregables talleres, que van a hacer no sé qué talleres, que van a hacer no sé. Entonces, revisen si ustedes
con qué se comprometieron y si lo van a cumplir, si lo logran cumplir, porque es sumamente, mm, no diría que peligroso, no, pero sí falta de credibilidad que ustedes no cumplan con esos entregables que se propusieron, ¿sí? Entonces, si ustedes decidieron entregar 5 talleres, son 5 talleres los que van a hacer. Si ustedes decidieron entregar folletos, son tantos folletos los que van a entregar. Eso ustedes tienen que procurar cumplirlo porque es algo en lo que los evaluadores casi que no negocian, ¿sí? Casi que no negocian. En tema de recursos y acciones, que es lo que ustedes más están trabajando ahorita, mm, aquí es donde ustedes quiero que pongan suma atención en determinar cuáles son esos recursos, los tiempos y los responsables, ¿sí? ¿Quién, qué y cuándo? ¿O cuánto va a durar? ¿Qué van a hacer? ¿Quién es el responsable de esa actividad? ¿Y cuánto tiempo va a durar? ¿Qué es lo que, en lo que están fallando ustedes ahorita en el ejercicio? ¿Mm? Definan esas acciones específicas por componente, ¿sí? Por actividad, por alternativa, creo que tienen ustedes esas acciones. Pueden ser 2 o 3 acciones por alternativa, considero yo, para que les quede más amplio. Pero determinen qué se necesita en esa acción, quién es el responsable y cuánto va a durar, ¿no? Porque si no, lo hacemos así, nuestro proyecto se desborda en tiempos y no vamos a lograr cumplir con eh, todas las actividades que se plantearon para el desarrollo del ejercicio. Entonces vamos a revisar un momentico por acá los, 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 los anexos que ustedes están trabajando. Ya les busco los anexos que estamos trabajando en esta fase. Acá, yo les comparto pantalla. Y cómo lo han venido ustedes desarrollando. Ustedes están trabajando acá estas posibles acciones de cumplimiento. Esto lo vamos a trabajar en las citas, pero recuerden que esto lo traen ustedes, estas alternativas las trabajaron ustedes en el árbol objetivo. ¿Sí? Entonces traigan las alternativas acá y ponen 2 acciones. ¿Sí? Sé que ya ahorita debo tener el foro otra vez lleno. Todos están haciendo aportes. Yo les voy a decir cuáles sí, cuáles no, que ajusten para que dejen por lo menos 2 alternativas por cada una de las acciones. Entonces, este es uno de los que tienen que entregar. Y el otro que están trabajando ustedes es el anexo 5 que hace referencia a los recursos, ¿sí? ¿A cuál alternativa hace referencia? Sí, entonces, a la alternativa 1, que es el anterior, el anterior anexo. ¿Cuántas acciones son? ¿O cuál acción es? La 1. Aquí tienen que ustedes detallar cuál actividad es, cuál es la unidad de medida. Entonces, no sé, la actividad es taller, la unidad de medida, eh, número de talleres, costo unitario, no sé, cada taller me vale 100.000, 300.000. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en este anexo. Y un último anexo que es mm, la matriz del marco lógico, la que están trabajando ustedes acá. Sí que es un resumen claro. Bueno, la idea acá no me vayan a dejar esta matriz con 2 rengloncitos acá y 2 rengloncitos acá, amplíen. ¿Y cuál es el fin del proyecto? Mínimo 5 líneas en cada uno. Si no, no es que porque tengo el cuadrito acá de 2 centímetros apenas lo quiero me va a salir de la hoja, no. Acá sí voy a hacer, no les he revisado matriz de marco lógico a muchos, creo que solo un proyecto me la pasó. Em, pero digamos que esta es la matriz que uno revisaría para evaluar el proyecto. Entonces es importante que centren su atención acá y en finalidad del proyecto sean claros qué es lo que quiere, el propósito es cuál es el objetivo, en productos, sí, cuáles son esas alternativas de solución y cómo voy a hacer cuáles son las actividades que yo voy a desarrollar
sus causas directas y esas acciones que se van a llevar a cabo para cumplir el propósito del proyecto. Indicadores, por favor. Indicadores de impacto, cómo van a verificar esos indicadores y cómo van a realizar ustedes la evaluación de esos indicadores que se plantean. Entonces, el próximo miércoles voy a hacer la citación ahorita más tarde para encontrarnos en la sesión de las CIFAs y dejar ya claro, sé que para el próximo miércoles ya casi estamos cerca de entregar, ya nos queda muy poquito tiempo para entregar, pero también estoy tranquila porque ustedes han hecho un ejercicio juicioso de aportes en el foro, ¿sí? Entonces, por eso no me preocupa hacerles las CIFAs el jueves, porque sé que ya han hecho muy buenos avances. Entonces, hasta aquí llega nuestro encuentro de la webconferencia. Yo les dejo entonces ahorita en foros, más tardecito cargo a foros, les envío por mensaje, por el grupo de Teams, y nos encontraríamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde para el desarrollo, para revisar ya claramente el desarrollo de la actividad y trabajar cada uno de los anexos que estamos trabajando en esta fase. Y pues sigan entregando sus avances en el foro. Espero que sigan así de juiciosos y recuerden que cualquier duda que tengan me pueden contactar a través de Teams de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5 y los sábados solo estoy de 9 a 11 por Teams, ¿sí? Entonces, espero que tengan un bonito fin de semana, que descansen y nos encontramos el próximo miércoles en el desarrollo de nuestra cita.